Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, sumergiéndonos en el fascinante y a menudo vertiginoso mundo de las celebridades. Hoy tenemos entre manos un auténtico bombazo mediático, una noticia que ha generado un torbellino de reacciones y ha dejado a muchos con la boca abierta, cuestionando todo lo que dábamos por sentado. Sí amigos, hoy nos zambullimos de lleno en el universo de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado el globo con su innegable carisma y su arrebatador talento, y en las recientes declaraciones que han sacudido los cimientos de sus supuestos planes. La pregunta que ha resonado en todos los rincones del planeta, desde los foros de fans hasta las redacciones de los periódicos más prestigiosos, es ¿se casa pronto? Pues, la respuesta, que hoy desgranaremos con detalle, nos ha sorprendido a todos, ¿y de qué manera? Así que si están ávidos por descubrir todos los pormenores, entender las implicaciones de esta noticia y por qué ha desatado tal conmoción, les invito a quedarse conmigo hasta el final. Y por supuesto, antes de adentrarnos en este apasionante análisis, no olviden regalarle un me gusta a este vídeo, activar esa campana de notificaciones para que no se les escape ni un solo detalle de nuestro contenido y por supuesto, suscribirse si aún no lo han hecho. Comenzamos. Can Yaman, esa figura que trasciende fronteras y que ha sabido cautivar a millones con su presencia magnética y su versatilidad actoral, es una figura que, para bien o para mal, está permanentemente en el ojo del huracán mediático. Cada uno de sus movimientos, cada entrevista concedida, cada declaración pública, por trivial que pudiera parecer en un principio, se convierte de inmediato en noticia. Y es que seamos absolutamente honestos, Can Yaman posee ese algo indefinible, esa aura de misterio y atracción que impulsa una curiosidad insaciable en su audiencia. Sus relaciones sentimentales, sus ambiciosos proyectos profesionales, su vida privada, esa faceta más íntima que el público anhela desentrañar, todo en él genera una expectación casi palpable, una vorágine de especulaciones y deseos. Y fue precisamente hace poco cuando una noticia, de esas que parecían tener tintes de cuento de hadas moderno, comenzó a circular con una fuerza imparable. Se rumoreaba con una intensidad asombrosa, casi confirmando un hecho consumado, que Can Yaman estaba a punto de dar el ansiado sí quiero. Las especulaciones se dispararon como cohetes, las redes sociales ardieron con debates y conjeturas, y los medios de comunicación, hambrientos de primicias, no daban abasto para seguir el ritmo frenético de la información. Se hablaba de anillos de compromiso, de posibles localizaciones idílicas, incluso de fechas tentativas, alimentando un fervor colectivo que auguraba una boda de proporciones épicas. Pero es precisamente en este punto donde la narrativa da un giro inesperado, un giro que ha sacudido las expectativas y que representa la verdadera primicia que hoy queremos compartir con ustedes, desgranando su significado y sus repercusiones. Can Yaman, lejos de dejarse llevar por el caudal de rumores, ha decidido romper el silencio, y lo ha hecho de una forma que podemos calificar, sin temor a equivocarnos, como bastante inesperada y francamente reveladora. Para todos aquellos que ya se habían mentalizado, ya sea con ilusión para una boda de ensueño, o con una dosis de escepticismo o crítica, la realidad se ha presentado de un modo completamente distinto. En una reciente entrevista, el actor turco ha sido rotundamente claro, y sus palabras han resonado con una contundencia y una solemnidad que merecen ser analizadas en profundidad. ¿Qué dijo exactamente Can Yaman para generar este terremoto mediático? Pues bien, la frase clave, el eco de sus declaraciones que ha retumbado como un trueno en el panorama del entretenimiento, ha sido algo así como, no me casaré pronto. Si han oído bien, y quizás necesiten escucharlo de nuevo para asimilar la magnitud de este giro, no me casaré pronto. Esto, estimados amigos y seguidores de nuestro canal, ha sido un auténtico balde de agua fría para una vasta cantidad de personas, tanto para los románticos empedernidos como para los observadores más pragmáticos. Si retrocedemos solo unas pocas semanas, los rumores sobre su posible enlace matrimonial con la carismática periodista italiana Diletta Leotta eran prácticamente un hecho consumado. Se tejían historias sobre intensos preparativos, sobre la elección de alianzas, incluso se barajaban posibles fechas que hasta ese momento parecían tener un peso considerable. Las instantáneas de la pareja compartiendo momentos públicos, las declaraciones públicas cargadas de afecto mutuo, todo, absolutamente todo, apuntaba inexorablemente a que el siguiente paso lógico y previsible en su apasionada relación sería el tan esperado sí quiero. Era, sin duda, la continuación de una historia de amor que todos esperábamos presenciar, el siguiente capítulo en la vida romántica de uno de los galanes más cotizados y admirados del momento. Y de repente, ante el asombro de todos, aparece él y nos ofrece esta declaración tan directa y contundente.
Pero, ¿qué significa realmente esta declaración tan enigmática y al mismo tiempo tan categórica? La belleza de estas palabras reside precisamente en su multiplicidad de interpretaciones, en la intriga que generan. Por un lado, podríamos interpretarlo como una estrategia deliberada para gestionar la inmensa presión mediática a la que Can Yaman está sometido de forma constante. El actor es plenamente consciente de que cada aspecto de su vida personal está bajo un escrutinio implacable, una vigilancia casi constante. Quizás al pronunciar la frase "no me casaré pronto", lo que busca es ganar un espacio vital, una dosis necesaria de privacidad, para poder tomar decisiones importantes en su vida sin la agobiante presión de los flashes, las cámaras y las omnipresentes redes sociales. Es perfectamente comprensible que en medio de una relación sentimental que está floreciendo, uno desee vivir esos momentos íntimos y especiales sin que el mundo entero esté pendiente de cada detalle, de cada gesto. Otra lectura plausible y que no debemos descartar, es que simplemente la relación con Diletta Leotta, a pesar de su indudable intensidad y de haber acaparado la atención mediática de manera espectacular, aún no ha alcanzado ese nivel de madurez, de solidez o de decisión firme que precede a un compromiso tan trascendental como el matrimonio. Las relaciones sentimentales, especialmente aquellas que involucran a figuras públicas, son intrínsecamente complejas y llenas de matices. Quizás sí existan planes a futuro o intenciones veladas, pero no de forma inmediata, no en este preciso instante. Quizás ambos prefieren disfrutar del presente, de conocerse en mayor profundidad, de construir una base sólida y duradera antes de dar un paso tan significativo y comprometedor como es el matrimonio. El tiempo, como siempre, será el mejor juez y nos revelará la verdadera evolución de su relación, pero por ahora, la intención expresada por Can Yaman es clara: no hay prisa, no hay apresuramiento. Y es aquí precisamente donde la situación se torna aún más interesante y digna de análisis. ¿Significa esta declaración el fin definitivo de la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta? La respuesta, amigos míos, es un rotundo asterisco: no necesariamente. Es crucial y fundamental separar las cosas y no precipitarse en conclusiones. Decir que no te vas a casar pronto no equivale de ninguna manera a anunciar una ruptura. Es simplemente un freno a una expectativa muy concreta que el público y la prensa habían construido. Las parejas evolucionan, las dinámicas cambian, y las prioridades pueden reajustarse con el tiempo. Quizás la idea de una boda inminente era un rumor magnificado por la vorágine mediática, o quizás, de forma conjunta, ambos se dieron cuenta de que necesitaban más tiempo y espacio para consolidar su vínculo antes de dar un paso tan importante. Lo que sí está absolutamente claro, y es innegable, es que Can Yaman, con esta declaración tan directa y contundente, ha puesto un freno de mano a las especulaciones más inmediatas y apresuradas. Ha tomado las riendas de la narrativa de su vida amorosa, al menos por el momento presente, y ha decidido controlar él mismo la información que se difunde. Y esto, para un actor de su calibre, con una proyección internacional tan masiva y una base de seguidores tan apasionada, es una jugada maestra, una estrategia inteligente y bien calculada. Evita comprometerse públicamente a algo que aún no está completamente decidido o que requiere más tiempo, y de paso, gestiona de manera proactiva las expectativas tanto de sus admiradores como de la prensa, que a menudo vive de crear titulares. Además, debemos considerar también la dimensión de su carrera profesional, un aspecto que indudablemente juega un papel crucial en sus decisiones. Can Yaman se encuentra en un momento vital y profesional sumamente importante. Su proyección internacional es inmensa y cada vez mayor. Está inmerso en proyectos de gran envergadura, tanto en su Turquía natal como en Italia y en otros mercados internacionales que están descubriendo su talento. Una boda y todo el torbellino mediático y personal que conlleva, podría desviar significativamente la atención de su trabajo, de sus logros profesionales. Quizás en este preciso instante su prioridad es que se hable de sus actuaciones, de sus nuevos roles, de su innegable talento interpretativo. Es muy posible que esté buscando un equilibrio delicado y consciente entre su vida personal y su prolífica carrera, y esta declaración podría ser una forma de poner un énfasis temporal en la priorización de su trayectoria profesional. Hemos sido testigos a lo largo del tiempo de cómo otras celebridades han manejado situaciones similares, enfrentándose a la presión mediática en lo referente a sus vidas privadas. Algunas optan por un hermetismo absoluto, desapareciendo del foco público hasta que la tormenta amaina. Otras, por el contrario, deciden compartir cada detalle de sus vidas, convirtiendo sus relaciones en un espectáculo público.
Can Yaman parece estar optando por una estrategia más calculada, donde las grandes decisiones, esas que marcan un antes y un después, se comunican en sus propios términos y en los momentos que él considera oportunos. Y esta reciente entrevista ha sido precisamente eso, una forma de tomar la palabra, de ser el protagonista de su propia historia y de aclarar la situación, evitando que los rumores y las especulaciones dicten la verdad de su vida. Ahora bien, la pregunta que sin duda resuena en la mente de muchos es, ¿qué pasará con Diletta Leotta? Si bien Can Yaman ha sido extremadamente claro en lo referente a sus planes inmediatos de boda, la relación en sí misma sigue en pie, al menos hasta donde la información pública nos permite saber. La pareja ha sido vista junta en diversas ocasiones, y las muestras de afecto, aunque quizás ahora sean menos efusivas o menos expuestas mediáticamente, siguen existiendo. Es una posibilidad real que esta declaración haya sido fruto de un acuerdo mutuo, una decisión conjunta para afrontar esta etapa de sus vidas de una manera más pausada y menos presionada por el ojo público. O quizás, como tantas otras veces, solo el tiempo, ese gran revelador de verdades, nos proporcionará la respuesta definitiva sobre el futuro de su relación. Lo que sí podemos asegurar con firmeza es que esta noticia, lejos de ser un mero detalle anecdótico, ha generado un debate sumamente interesante y multifacético. Por un lado, encontramos a aquellos que apoyan incondicionalmente la decisión de Can Yaman, valorando enormemente su sinceridad, su valentía al expresar sus verdaderos sentimientos y su deseo, muy sensato, de no precipitarse en un compromiso tan importante. Por otro lado, existen voces que lamentan la supuesta decepción que esta noticia podría haber causado en Diletta Leotta, o aquellos que albergan dudas sobre la capacidad de la relación para superar esta etapa de menor exposición mediática y presión. Y por supuesto están los que simplemente se mantienen expectantes, observando con curiosidad y expectación qué sucederá a continuación en la vertiginosa vida de este carismático actor. Es fascinante y a la vez revelador, observar cómo la vida de una figura pública se convierte, casi de forma automática, en un espectáculo para millones de personas. Cada detalle, por mínimo que sea, se magnifica, cada palabra pronunciada es analizada al milímetro, y cada gesto puede ser interpretado de múltiples maneras. Y Can Yaman, con su personalidad magnética y su capacidad para cautivar, no escapa en absoluto a esta dinámica inherente al estrellato. Su reciente declaración nos recuerda, de manera contundente, que detrás del personaje público, del ídolo de masas y de la fama, existe una persona real, con sus propias decisiones, sus propios ritmos vitales y sus propias prioridades. Al final del día, lo verdaderamente importante es el respeto por las decisiones individuales. Si Can Yaman ha tomado la decisión de no casarse pronto, es su derecho y es su elección personal, y debemos acatarla. Y si está buscando un equilibrio saludable y consciente entre su vida personal y su exigente carrera profesional, es una meta sumamente loable y digna de admiración. Lo que nosotros, como seguidores y observadores de su trayectoria, podemos y debemos hacer es continuar apoyándolo en su carrera, admirando su talento y estando atentos a las novedades que él decida compartir con nosotros, en sus propios términos. Esta noticia, aunque a primera vista pueda parecer un simple anuncio sobre su estado civil, tiene ramificaciones mucho más profundas e importantes. Nos habla de la presión constante y a menudo abrumadora de los medios de comunicación, de la compleja tarea de la gestión de la imagen pública en la era digital, de la intrincada red de relaciones que se tejen en el competitivo mundo del espectáculo, y sobre todo, de la fundamental importancia de la autonomía personal y del derecho a tomar decisiones propias. Can Yaman, una vez más, ha demostrado una notable habilidad para mantener las riendas de su propia vida y de su carrera, incluso cuando las expectativas de los demás son considerablemente altas y las presiones externas son intensas. Así que, para recapitular y sintetizar nuestro análisis de hoy, la gran sorpresa que nos ha deparado Can Yaman es su contundente declaración: no me casaré pronto. Esta afirmación pone un freno inmediato a las especulaciones más apremiantes sobre una boda inminente, ya sea con Diletta Leotta o con cualquier otra persona en el horizonte. Es una declaración que invita a la reflexión, que nos impulsa a pensar en sus prioridades actuales y en su estrategia personal para gestionar de manera equilibrada su vida pública y privada. Y hasta aquí nuestro análisis detallado de hoy, amigos. Ha sido un viaje fascinante y revelador a través del universo de Can Yaman y sus sorprendentes declaraciones. Ahora, la pregunta es para ustedes: ¿qué opinan sobre todo esto? ¿Consideran que esta decisión es acertada y sensata? ¿Les ha decepcionado esta noticia, o por el contrario, les ha aliviado o les parece un paso lógico? Déjenos sus valiosos comentarios abajo, en la sección de comentarios.
Nos encantaría leer sus puntos de vista, sus reflexiones y debatir juntos sobre este apasionante tema. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este vídeo. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes, nuestros fieles seguidores. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo e interesante, no olviden darle un gran y sonoro me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean acérrimos fans de Kanyaman o que simplemente disfruten de estas noticias y análisis del vibrante mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a suscribirse a nuestro canal y a activar esa campana de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más noticias y análisis. Hasta pronto.